En una bulliciosa ciudad marcada por imponentes rascacielos y estilos de vida opulentos, John Hargrove se erigió como un símbolo de riqueza y éxito. A lo largo de los años, había acumulado una fortuna que a otros les parecía interminable. Sin embargo, bajo la superficie del lujo y el privilegio, John llevaba un profundo vacío. Con el paso de los años, John comenzó a cuestionar el propósito de su inmensa riqueza. No podía quitarse la sensación de que algo vital le faltaba en su vida, algo que ninguna cantidad de dinero podía cubrir. Fue en medio de esta contemplación existencial que una idea extraordinaria se arraigó en su mente. Una noche, mientras miraba por las ventanas de su lujoso ático, John tomó una decisión trascendental. Resolvió donar toda su fortuna, una suma asombrosa que podría cambiar innumerables vidas. Sin embargo, no estaba contento con el acto ordinario de filantropía. John quería marcar la diferencia de una manera excepcional. Decidió que su riqueza iría a parar a un completo extraño, alguien a quien nunca había conocido antes. La idea fue recibida con asombro cuando la compartió con sus colaboradores y asesores más cercanos. Cuestionaron la razón detrás de un acto tan audaz, pero John se mantuvo decidido. Para hacer este acto aún más inusual, Juan impuso una condición singular al destinatario de su riqueza. El extraño elegido tendría que pasar un año entero viviendo en la casa de la infancia de John, una casa pequeña y sencilla situada en un tranquilo barrio suburbano. Era una condición que pondría a prueba el carácter y las intenciones del destinatario de manera profunda. La noticia de la decisión de John Hargrove conmovió a la sociedad y los medios comenzaron a seguir de cerca esta extraordinaria historia. La gente no podía comprender por qué un hombre de inmensa riqueza lo regalaría todo a alguien a quien nunca había conocido, y la condición solo aumentaba la intriga. Comenzaron a surgir candidatos de todos los ámbitos de la vida, cada uno con sus propias historias y aspiraciones convincentes, creyendo que podrían enfrentar la enigmática condición de John y demostrar que eran merecedores de su riqueza incomparable. La decisión de John fue más que un simple acto filantrópico. Fue un viaje lleno de curiosidad, especulación y una determinación inquebrantable de cambiar la vida de un extraño de una manera que desafiaba las convenciones. A medida que la historia de John continuara desarrollándose, desafiaría las nociones de riqueza, carácter y el profundo impacto de una condición inusual que podría cambiarlo todo. Tras la audaz decisión de John Hargrove de regalar toda su fortuna a un completo extraño, el mundo observó con asombro e intriga. A medida que la noticia se difundió por todas partes, se convirtió en un tema de discusión en los hogares, los lugares de trabajo y en las plataformas de redes sociales. Todos se preguntaban quién sería este extraño y cómo cumpliría con la condición única impuesta por John. Mientras tanto, detrás de escena, el equipo de asesores y profesionales de confianza de John trabajó diligentemente para sentar las bases de este extraordinario esfuerzo. El proceso de selección del destinatario perfecto para la riqueza de John fue riguroso y meticuloso, reflejando la magnitud de la decisión. El equipo comenzó a reunir un grupo de candidatos de diversos orígenes, cada uno con sus propias historias y aspiraciones convincentes. Echaron una amplia red, asegurando que el proceso de selección fuera lo más inclusivo posible. Buscaban personas que no solo enfrentaran desafíos y dificultades, sino que también mostraran cualidades de resiliencia, compasión y un deseo ardiente de aprovechar al máximo la oportunidad que se les presentaba. Este grupo diverso de candidatos incluía personas de diversos ámbitos de la vida: padres solteros con dificultades, educadores dedicados de comunidades desfavorecidas, aspirantes a empresarios con ideas innovadoras y muchos más. Cada candidato tenía su propia historia de perseverancia y sueños, pero todos compartían un objetivo común: la esperanza de ser elegido por John Hargrove. El proceso de selección fue diseñado para ser exhaustivo, involucrando entrevistas, verificación de antecedentes e incluso evaluaciones psicológicas para garantizar que el destinatario elegido poseyera las cualidades necesarias para cumplir con la condición inusual. Los asesores de John entendieron que esta decisión no debía tomarse a la ligera.
tenía el potencial de transformar no solo la vida del individuo elegido, sino también la percepción de riqueza y generosidad en la sociedad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el equipo evaluó meticulosamente a los candidatos, examinando sus antecedentes, motivaciones y el impacto que podrían tener en el mundo con los recursos de John. Era una responsabilidad importante, que los asesores de John entendían y respetaban. Los medios de comunicación continuaron siguiendo de cerca los acontecimientos, brindando actualizaciones sobre el proceso de selección y compartiendo las historias de algunos de los candidatos que habían superado las rondas iniciales. El público se involucró emocionalmente en el viaje de estos individuos, esperando que la elección de John reflejara los valores de la empatía y la compasión. La búsqueda del elegido continuó, mientras el mundo esperaba la revelación de a quién se le confiaría la increíble riqueza de John Hargrove y la inusual condición que cambiaría su vida para siempre. Pasaron los meses mientras el equipo de John Hargrove evaluaba meticulosamente el grupo de candidatos que aspiraban a recibir su extraordinario regalo. El mundo observaba con gran expectación, preguntándose quién sería el afortunado en heredar su inmensa fortuna y cumplir con la condición única que se había fijado. A medida que el proceso de selección se acercaba a su conclusión, la lista de candidatos se había reducido significativamente. Los contendientes finales habían demostrado cualidades excepcionales de resiliencia, compasión y un compromiso inquebrantable para hacer del mundo un lugar mejor. Cada uno de ellos tenía una historia que resonó en el público y tocó los corazones de quienes siguieron este extraordinario viaje. John, que había observado de cerca el proceso de selección, quedó conmovido por la determinación y el espíritu de los candidatos. Sus historias le recordaron las luchas que había enfrentado en su propia vida, los desafíos que lo habían moldeado hasta convertirse en la persona en la que se había convertido. Vio en ellos un reflejo de su yo más joven, y eso lo llenó de una sensación de propósito. Había llegado el momento de que John tomara la decisión definitiva. En reunión privada con sus asesores, revisó los perfiles, entrevistas y valoraciones de los restantes candidatos. Fue un momento de introspección para John, ya que consideró el impacto de su elección, no solo en el individuo elegido, sino también en la sociedad en su conjunto. Después de una cuidadosa deliberación, John tomó su decisión. Eligió a un candidato cuyo viaje le había impactado profundamente. Este individuo había enfrentado la adversidad con gracia, había demostrado una resiliencia notable y tenía una visión para marcar una diferencia positiva en el mundo. Juan creía que esta persona no solo merecía su riqueza, sino que también tenía el potencial para cumplir esa condición inusual con integridad y propósito. La noticia de la selección de John Hargrove conmocionó a los medios de comunicación y a la sociedad en general. La especulación y el entusiasmo alcanzaron un punto álgido mientras la gente esperaba ansiosamente la revelación de la identidad del elegido. El mundo había sido testigo de un viaje de esperanza, determinación y generosidad como ningún otro. Una vez realizada la selección final, se preparó el escenario para que el destinatario elegido se embarcara en una aventura que cambiaría su vida, una que desafiaría su carácter, pondría a prueba su resiliencia y, en última instancia, redefiniría el significado de riqueza y generosidad. A medida que la historia continuaba desarrollándose, el mundo contuvo la respiración, listo para presenciar el impacto de la extraordinaria decisión de John Hargrove en la vida de un completo desconocido. Mientras el mundo esperaba la revelación del destinatario elegido de la inmensa fortuna de John Hargrove, la anticipación alcanzó un crescendo. La especulación fue desenfrenada con los medios de comunicación, las plataformas de redes sociales e incluso las conversaciones informales dominadas por la pregunta: ¿quién es el individuo afortunado? En medio de este torbellino de curiosidad, el destinatario elegido, una persona cuya vida había estado marcada por desafíos y una determinación inquebrantable, permaneció ajeno a su inminente transformación. Continuaron con sus rutinas diarias, trabajando incansablemente por sus sueños y aspiraciones. En un pequeño apartamento enclavado en un barrio modesto, la vida del destinatario elegido estaba a punto de cambiar para siempre. Habían crecido en una familia muy unida, enfrentando dificultades financieras y adversidades desde una edad temprana.
Estos primeros desafíos les habían inculcado un profundo sentido de resiliencia y un deseo ardiente de marcar una diferencia en el mundo. El destinatario elegido siempre había creído en el poder de la educación y había dedicado su vida a la enseñanza en una comunidad desfavorecida. Vieron de primera mano el impacto que una educación de calidad podría tener en las vidas de jóvenes estudiantes que enfrentaron desafíos similares a los de su propia educación. Su pasión por la educación no era solo una profesión, sino una vocación. Una tarde cualquiera, cuando el destinatario elegido regresaba a casa después de un largo día en la escuela, un golpe en la puerta cambiaría su vida para siempre. Fue un golpe que contenía la promesa de un futuro diferente a todo lo que podrían haber imaginado. Al abrir la puerta, fueron recibidos por un grupo de personas que se presentaron como representantes de John Hargrove. El destinatario elegido quedó inicialmente desconcertado, incapaz de comprender la naturaleza surrealista del encuentro. Los representantes explicaron la sorprendente noticia. Habían sido seleccionados por John Hargrove para heredar su inmensa riqueza y cumplir una condición única. Abrumado por una mezcla de conmoción, gratitud e incredulidad, el destinatario elegido se embarcó en un viaje que lo llevaría desde su modesto apartamento hasta los opulentos alrededores de la casa de la infancia de John. Estaban a punto de entrar en un mundo muy aparte del suyo, un mundo de riqueza, privilegios y la extraordinaria responsabilidad que conllevaba. Los medios capturaron el momento en que el destinatario elegido entró en la opulenta mansión y el mundo observó con asombro cómo comenzaba a aclimatarse a su nueva vida. La condición impuesta por John era clara. Tendrían que pasar un año entero viviendo en la casa de su infancia, un marcado contraste con la vida que habían conocido. El viaje de los destinatarios elegidos acababa de comenzar, y a medida que se adaptaban a su nuevo entorno, no podían evitar preguntarse acerca de los desafíos, oportunidades y cambios profundos que les esperaban en el próximo año. El destinatario elegido, cuya vida había estado marcada por la dedicación a la enseñanza en una comunidad desfavorecida, se encontraba ahora viviendo en el opulento entorno de la casa de la infancia de John Hargrove. La transición de su modesto apartamento a esta gran propiedad fue nada menos que surrealista. Los primeros días en la mansión fueron un torbellino de adaptación. Los amplios salones, los lujosos muebles y la sensación de opulencia no se parecían a nada que hubieran experimentado jamás. El destinatario elegido fue guiado por el equipo de asesores de John, quienes tenían la tarea de garantizar que cumplieran con la condición única establecida por el propio John. La condición era clara: un año entero viviendo en esta opulenta mansión, lejos de su vida familiar, de sus estudiantes y de la comunidad a la que se habían dedicado. Fue una prueba de carácter, resiliencia y capacidad de adaptarse a una forma de vida completamente diferente. A pesar del marcado contraste, el destinatario elegido abordó el desafío con la misma determinación que lo había impulsado a lo largo de su vida. Entendieron que esta oportunidad no se trataba solo de un beneficio personal, sino de generar un impacto profundo en las vidas de aquellos a quienes se habían dedicado a servir. A lo largo del año, el destinatario elegido se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Profundizaron en el pasado de John y conocieron sus propias luchas y los valores que lo habían impulsado a tomar esta extraordinaria decisión. Pasaron su tiempo explorando la vasta biblioteca de libros, colecciones de arte y los pintorescos jardines que rodeaban la mansión. La condición impuesta por Juan no era solo vivir en el lujo. Se trataba de comprender las responsabilidades que conllevan la riqueza y los privilegios. El destinatario elegido se reunió con personas influyentes, asistió a eventos benéficos y aprendió sobre el poder de la filantropía para crear un cambio positivo en el mundo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el destinatario elegido comenzó a sufrir una transformación. No solo se adaptaron a su nuevo entorno, sino que también adquirieron una profunda comprensión del impacto que podrían tener con los recursos a su disposición. Los medios continuaron siguiendo su viaje, captando momentos de reflexión, crecimiento y los desafíos que enfrentaron. El mundo observó con fascinación
cómo la dedicación del destinatario elegido a su comunidad y su compromiso de marcar la diferencia se mantenían inquebrantables. El año que vivieron en el hogar de la infancia de John fue una experiencia transformadora que puso a prueba su carácter, amplió sus horizontes y profundizó su sentido de responsabilidad. Fue un viaje que moldearía el resto de sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. A medida que se desarrolla el quinto capítulo, la historia del destinatario elegido sirve como testimonio del poder de la generosidad, el potencial de crecimiento personal y el profundo impacto que una condición inusual puede tener en la vida de un individuo. El destinatario elegido había pasado 6 meses viviendo en la casa de la infancia de John Hargrove, inmerso en un mundo de opulencia y privilegios. La transformación que habían experimentado durante este tiempo fue nada menos que notable. A lo largo de esos meses, el destinatario no solo se había adaptado a su nueva vida, sino que la había abrazado con un sentido de propósito y responsabilidad. Habían llegado a comprender que la condición de John no era simplemente una prueba, sino una oportunidad para causar un impacto profundo en el mundo. Una de las principales conclusiones del destinatario fue el potencial de la filantropía para crear un cambio positivo. Con acceso a la riqueza de John, tenían los medios para apoyar causas cercanas a su corazón. El destinatario elegido empezó por establecer becas educativas para estudiantes desfavorecidos de su antigua comunidad. Estas becas brindaron oportunidades que antes estaban fuera del alcance de muchos. También mostraron un gran interés en la atención sanitaria, especialmente en zonas donde el acceso a los servicios médicos era limitado. El destinatario hizo una generosa donación para construir clínicas y apoyar iniciativas médicas en regiones desatendidas, garantizando que las personas recibieran la atención que necesitaban desesperadamente. Además de sus esfuerzos filantrópicos, el destinatario se convirtió en un defensor de causas sociales y ambientales. Utilizaron su nueva influencia para crear conciencia sobre cuestiones urgentes, como el cambio climático, el alivio de la pobreza y la igualdad de género. Su voz resonó a escala global, llamando la atención sobre asuntos críticos que requerían acción colectiva. Si bien muchos celebraron sus acciones, el destinatario se mantuvo humilde y concentrado en el trabajo que tenía entre manos. Continuaron aprendiendo de los asesores y mentores de John y de las experiencias que les brindó este viaje único. Comprendieron que su transformación estaba en curso y que sus responsabilidades eran ilimitadas. A medida que los medios continuaron cubriendo su viaje, la historia del destinatario se convirtió en una inspiración para personas de todo el mundo. Demostró el potencial de la generosidad de una persona para crear un efecto dominó de cambio positivo. Destacó la importancia de retribuir a la sociedad y utilizar los privilegios para ayudar a los necesitados. El sexto capítulo de su viaje estuvo marcado por un creciente sentido de propósito y un compromiso cada vez más profundo para hacer del mundo un lugar mejor. El destinatario elegido no solo había cumplido la condición de John, sino que había superado las expectativas, demostrando que el poder de la generosidad podía transformar no solo una vida, sino muchas otras. A medida que continuaba el viaje del destinatario elegido, se encontraron con desafíos que pusieron a prueba su determinación y compromiso con el camino que habían elegido. El mundo observó con fascinación cómo se desarrollaba su transformación, pero detrás de escena enfrentaron obstáculos tanto personales como sociales. Uno de los desafíos importantes que enfrentó el destinatario fue el escrutinio de cada uno de sus movimientos. La constante atención de los medios de comunicación, junto con las expectativas del público, pesaban mucho sobre sus hombros. Cada decisión que tomaron, cada iniciativa que apoyaron, estuvo sujeta a un intenso escrutinio y crítica. Fue un recordatorio de que el camino de la generosidad y el privilegio conllevaba su propio conjunto de responsabilidades y desafíos. Además de las presiones externas, el destinatario se enfrentó a la lucha interna de reconciliar su nueva vida de opulencia con sus raíces en una comunidad modesta. A menudo se encontraban divididos entre dos mundos, cada uno con su propio conjunto de valores y expectativas. Fue un viaje de autodescubrimiento que los obligó a reflexionar sobre su identidad y propósito. A pesar de los desafíos,
el compromiso del destinatario con su misión se mantuvo inquebrantable. Continuaron trabajando incansablemente para apoyar causas que les importaban, utilizando sus recursos para lograr cambios positivos. Su defensa de la educación, la atención sanitaria y la justicia social no hizo más que fortalecerse, impulsada por un profundo sentido de responsabilidad. A lo largo de este capítulo de su viaje, el destinatario también tuvo la oportunidad de conectarse con otros filántropos, personas influyentes y líderes que compartían su pasión por marcar la diferencia. Estas conexiones abrieron puertas a iniciativas de colaboración y asociaciones que tenían el potencial de amplificar su impacto. La historia del destinatario siguió inspirando a personas de todos los ámbitos de la vida, demostrando que la dedicación de una persona puede provocar un movimiento de generosidad y compasión. Se mantuvieron fieles a los valores que habían guiado su vida antes de heredar la fortuna de John Hargrove y utilizaron su privilegio para crear oportunidades para otros. Si bien los desafíos fueron numerosos, sirvieron como oportunidades para el crecimiento y la autorreflexión. El viaje del destinatario fue un testimonio del poder transformador de la generosidad, la resiliencia y el compromiso duradero de hacer del mundo un lugar mejor. En este punto del viaje del destinatario, su influencia e impacto habían trascendido fronteras. Su compromiso con la filantropía y la promoción había obtenido reconocimiento mundial y se habían convertido en un símbolo de cambio positivo. Una de las contribuciones importantes del destinatario fue en el campo de la educación. Habían establecido programas de becas no solo en su país de origen, sino también en países de todo el mundo donde el acceso a una educación de calidad era limitado. Esta iniciativa había permitido a innumerables estudiantes perseguir sus sueños y escapar del ciclo de la pobreza. En el ámbito de la atención sanitaria, el apoyo del beneficiario condujo a la construcción de instalaciones médicas de última generación en regiones desatendidas. Estas instalaciones brindaron servicios médicos cruciales a comunidades que anteriormente carecían de acceso a una atención médica adecuada. Se salvaron vidas y el impacto del receptor en la salud mundial fue inconmensurable. Sus esfuerzos de promoción también han dado frutos. El destinatario había sido invitado a hablar en conferencias y foros internacionales, donde abordaron cuestiones urgentes como el cambio climático, la igualdad de género y la justicia social. Sus poderosos discursos resonaron en audiencias de todo el mundo, inspirando acciones e impulsando el cambio. La influencia del destinatario se extendió a proyectos de colaboración con otros filántropos y organizaciones. Habían unido fuerzas con líderes de diversos campos para abordar desafíos globales complejos. Juntos, lanzaron iniciativas para combatir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y abordar las crisis humanitarias. A pesar de su alcance e impacto global, el destinatario se mantuvo arraigado en sus valores y creencias. Continuaron visitando regularmente su antigua comunidad, asegurándose de que sus raíces permanecieran firmemente plantadas. Su dedicación a sus estudiantes y a la comunidad desfavorecida nunca flaqueó. Los medios continuaron documentando su viaje, destacando la increíble transformación del destinatario de un individuo común y corriente a un agente de cambio global. Su historia se había convertido en una fuente de inspiración, un recordatorio de que la determinación y la generosidad de una persona realmente podían cambiar el mundo. A medida que se desarrolló el 8º capítulo, el viaje del destinatario fue un testimonio del potencial ilimitado para un cambio positivo cuando el privilegio y la generosidad convergían. Su compromiso de crear un mundo mejor se había convertido en un rayo de esperanza en un panorama global complejo y desafiante. A medida que el viaje del destinatario se acercaba a su fin, reflexionaron sobre la increíble transformación que había tenido lugar a lo largo de los años. Desde un individuo común y corriente que vivía una vida humilde hasta un líder filantrópico global, su historia fue de generosidad e impacto sin precedentes. Una de las principales conclusiones del destinatario fue la importancia de dejar un legado duradero. Comprendieron que el impacto que habían tenido durante su vida podría seguir beneficiando a las generaciones venideras. Con esto en mente, se embarcaron en una misión para garantizar que su trabajo perdurara. Establecieron una fundación benéfica dedicada a apoyar las causas que les apasionaban.
La misión de la fundación era continuar el trabajo del destinatario en educación, atención médica, justicia social y conservación del medio ambiente. Era una forma de garantizar que sus esfuerzos continuaran creando cambios positivos mucho después de su partida. Para liderar la fundación, el destinatario seleccionó cuidadosamente a un equipo de personas dedicadas que compartían su visión. Proporcionaron una financiación sustancial para garantizar la sostenibilidad de la fundación y su capacidad para marcar la diferencia. Fue una inversión en el futuro, un compromiso de dejar una huella duradera en el mundo. El destinatario también se centró en asesorar e inspirar a la próxima generación de filántropos y agentes de cambio. Creían que al fomentar una cultura de generosidad y responsabilidad social, podrían multiplicar el impacto de su trabajo. Hablaron en universidades, dialogaron con líderes jóvenes y alentaron a otros a usar su privilegio para un bien mayor. Su historia continuó inspirando a personas de todos los ámbitos de la vida. La gente se sintió conmovida no solo por su generosidad, sino también por su compromiso inquebrantable con sus valores y el mejoramiento de la humanidad. El destinatario se había convertido en un símbolo de lo que una persona podía lograr cuando estaba impulsada por la compasión y el propósito. A medida que el viaje del destinatario se acercaba a su fin, sentía una profunda sensación de plenitud. Habían cumplido y superado la inusual condición de John Hargrove, no como una mera prueba, sino como una oportunidad para crear un legado de generosidad. Su vida se había transformado y, a su vez, habían transformado las vidas de muchos otros. El 9º capítulo marcó la culminación de su notable viaje, pero no fue el final. Su legado seguiría dando forma al mundo, un recordatorio de que el poder de la generosidad tenía el potencial de crear un futuro mejor para todos. A medida que avanzaba el viaje del destinatario, se hacía cada vez más claro que había llegado el momento de abordar un aspecto importante de su vida: sus relaciones personales. Si bien su compromiso con la filantropía y la promoción había sido inquebrantable, reconocieron la necesidad de encontrar un equilibrio que les permitiera fomentar conexiones significativas con sus seres queridos. Uno de los desafíos que enfrentó el destinatario fue mantener relaciones con familiares y amigos que los habían conocido antes de su nueva riqueza e influencia. Habían experimentado cambios que estaban más allá de sus sueños más locos y habían creado una distancia entre ellos y aquellos que no habían compartido su viaje. Para cerrar esta brecha, el destinatario hizo un esfuerzo concertado para volver a conectarse con sus seres queridos. Organizaron reuniones familiares, reuniones con viejos amigos y pasaron tiempo de calidad con quienes habían sido parte de sus vidas antes de su transformación. Fue un recordatorio de la importancia de las personas que los habían apoyado y amado desde el principio. Otro aspecto de su vida personal que requería atención era su propio sentido de realización y bienestar. El destinatario había estado tan concentrado en dar y marcar la diferencia que a veces había descuidado sus propias necesidades y deseos. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad provenía del equilibrio entre el cuidado personal y el servicio a los demás. Con esto en mente, se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y autocuidado. Exploraron sus pasiones, dedicaron pasatiempos y se tomaron tiempo para el crecimiento personal. Fue un paso esencial para garantizar que permanecieran firmes y conectados con su propio sentido de propósito. A pesar de las exigencias de su trabajo filantrópico, el destinatario también hizo tiempo para el amor y el compañerismo. Habían conocido a alguien que compartía sus valores y su visión de un mundo mejor. Juntos, formaron una asociación basada en la confianza, los objetivos compartidos y el apoyo mutuo. Fue un recordatorio de que incluso en medio de grandes responsabilidades, el amor y el compañerismo pueden florecer. A medida que la vida personal del receptor evolucionaba, también lo hacía su comprensión del equilibrio entre dar y recibir. Se dieron cuenta de que cuidarse a uno mismo no era egoísta, sino necesario para seguir generando un impacto significativo en el mundo. Su viaje les había enseñado que el poder de la generosidad era más potente cuando fluía de un corazón lleno de amor y satisfacción. El 10º capítulo de su viaje fue un testimonio de la importancia de mantener conexiones personales, buscar la felicidad
y encontrar la armonía entre el propio bienestar y el bienestar de los demás. Fue un recordatorio de que las transformaciones más profundas a menudo comenzaban dentro de nosotros. A medida que avanzaba el viaje del destinatario, se encontró con nuevos desafíos que pusieron a prueba su resolución y determinación. Si bien su compromiso con la filantropía y su legado se mantuvieron firmes, el mundo les presentó problemas complejos que requerían soluciones innovadoras. Uno de los desafíos importantes que enfrentaron fue el panorama cambiante de los problemas sociales y ambientales. El destinatario siempre se había dedicado a causas como la educación, la atención médica y el alivio de la pobreza, pero ahora reconocía la necesidad apremiante de abordar desafíos globales más amplios, como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la desigualdad económica. Para abordar estos desafíos, el destinatario amplió sus esfuerzos filantrópicos para incluir iniciativas dirigidas a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Apoyaron investigaciones y proyectos destinados a reducir el impacto del cambio climático y proteger los ecosistemas naturales. Su compromiso de abordar estos problemas globales fue inquebrantable. Otro desafío fue la creciente complejidad del trabajo filantrópico. El destinatario tuvo que navegar por un laberinto de regulaciones, asociaciones y colaboraciones para garantizar que sus recursos se utilizaran de manera efectiva y eficiente. Buscaron orientación de expertos y colaboraron con organizaciones con experiencia en la gestión de iniciativas filantrópicas a gran escala. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes fue la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas. El destinatario reconoció que una gran riqueza e influencia conllevaba una mayor responsabilidad de garantizar que sus acciones fueran transparentes y que su impacto fuera mensurable. Implementaron mecanismos rigurosos de presentación de informes e invitaron a auditorías independientes para mantener los más altos estándares de rendición de cuentas. A pesar de estos desafíos, la dedicación del destinatario a su misión se mantuvo firme. Continuaron utilizando sus recursos e influencia para marcar la diferencia en el mundo. Su compromiso con la educación, la atención sanitaria, la justicia social y la conservación del medio ambiente se convirtió en una fuerza para un cambio positivo que se extendió mucho más allá de su vida. El destinatario también se dio cuenta de la importancia de la colaboración y las asociaciones para abordar los desafíos globales. Trabajaron en estrecha colaboración con otros filántropos, gobiernos y ONG para aprovechar su impacto colectivo. Juntos, forjaron soluciones y estrategias innovadoras para abordar los problemas más apremiantes del mundo. A medida que el destinatario atravesaba estos desafíos, siguió siendo una inspiración para otros, demostrando que incluso los problemas globales más complejos se pueden abordar con determinación, compasión y compromiso con el cambio positivo. Su viaje siguió siendo un rayo de esperanza en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes. Cuando el viaje del destinatario llegó al capítulo 12, se enfrentó a una profunda comprensión. El legado no se trataba solo de lo que uno logró durante su vida, sino también de garantizar que su misión y su impacto perduraran mucho después de su partida. Sabían que había llegado el momento de planificar el futuro, de pasar la antorcha a la próxima generación de agentes de cambio. El destinatario siempre había estado profundamente comprometido con asesorar e inspirar a líderes jóvenes. Creían en el poder de la juventud para impulsar cambios positivos y aportar nuevas perspectivas a los problemas más apremiantes del mundo. Con esto en mente, establecieron un programa de tutoría que identificó y capacitó a líderes emergentes que compartían sus valores. El programa ofreció tutoría, recursos y apoyo a jóvenes apasionados por la filantropía, la promoción y el cambio social. El destinatario asesoró personalmente a varios participantes, compartiendo sus experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Una de las iniciativas clave del programa fue potenciar proyectos e iniciativas liderados por jóvenes. El destinatario proporcionó financiación y orientación para estos proyectos, lo que permitió a los líderes jóvenes implementar sus ideas y lograr un impacto tangible en sus comunidades y más allá. Era una manera de garantizar que el espíritu de generosidad y cambio positivo siguiera floreciendo. El destinatario también se centró en la educación y la sensibilización. Creían que una ciudadanía informada y comprometida
era esencial para el progreso sostenido de cualquier sociedad. Financiaron programas e iniciativas educativas que promovían la responsabilidad social, la empatía y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Además de la tutoría y la educación, el destinatario tomó medidas para garantizar la continuidad de su trabajo filantrópico. Trabajaron con expertos y asesores legales para establecer un marco sólido para su fundación benéfica, describiendo su misión, estructura de gobierno y estrategia a largo plazo. Querían asegurarse de que sus recursos se utilizaran de manera eficaz para las generaciones venideras. La familia del destinatario jugó un papel crucial en esta transición. Involucraron a sus hijos y nietos en sus esfuerzos filantrópicos, inculcándoles los valores de generosidad y responsabilidad social. Esperaban crear un legado familiar de generosidad que continuaría marcando una diferencia en el mundo. Cuando el destinatario pasó la antorcha a la siguiente generación, lo hizo con una sensación de satisfacción y esperanza. Su viaje había sido de extraordinaria transformación y sabían que el impacto que habían causado continuaría repercutiendo en el tiempo. No solo habían cambiado el mundo, sino que también habían inspirado a otros a hacer lo mismo. El 12º capítulo de su viaje fue un testimonio de la importancia de prepararse para el futuro, formar a líderes jóvenes y garantizar que el legado de generosidad y cambio positivo perdure. Fue un capítulo lleno de esperanza para un mundo más brillante y compasivo. Cuando el viaje del destinatario entró en su capítulo 12º, se dio cuenta de que el impacto que habían tenido en el mundo era un testimonio del poder de la unidad. Sus esfuerzos filantrópicos no habían sido esfuerzos solitarios, sino el resultado de la colaboración, las asociaciones y la voluntad colectiva de crear un cambio positivo. Una de las lecciones clave que habían aprendido era la importancia de unir a las personas con un propósito común. Habían sido testigos de primera mano de cómo las comunidades, las organizaciones y los individuos podían lograr resultados notables cuando trabajaban juntos para lograr objetivos compartidos. En su trabajo filantrópico, el destinatario había visto el poder transformador de la colaboración. Se habían asociado con ONG, gobiernos y otros filántropos para lanzar iniciativas que abordaran desafíos complejos como la pobreza, las disparidades en la atención médica y el acceso a la educación. Juntos, habían podido llegar a muchas más personas y crear un cambio duradero. Su compromiso con la educación había llevado al establecimiento de escuelas, programas de becas y recursos educativos para comunidades desatendidas. Habían visto cómo los estudiantes, los docentes y las comunidades podían prosperar cuando unían fuerzas para mejorar el acceso a una educación de calidad. En el ámbito de la atención sanitaria, las asociaciones de los beneficiarios habían dado lugar a la construcción de instalaciones médicas, campañas de vacunación y la prestación de servicios sanitarios esenciales en zonas remotas. Los esfuerzos combinados de profesionales de la salud, voluntarios y donantes salvaron vidas y mejoraron el bienestar de innumerables personas. Su defensa de la justicia social también se había ampliado a través de colaboraciones con activistas, organizaciones y formuladores de políticas. Juntos habían impulsado reformas, creado conciencia sobre cuestiones críticas y trabajado para crear un mundo más justo y equitativo. La dedicación del destinatario a la conservación del medio ambiente le permitió colaborar con ambientalistas, científicos y conservacionistas. Juntos, habían protegido hábitats naturales, promovido prácticas sostenibles y luchado contra la degradación ambiental. Mientras el destinatario reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que los vínculos forjados a través de la colaboración se encontraban entre sus logros más importantes. Habían visto cómo personas de diversos orígenes y perspectivas podían unirse para abordar los desafíos más apremiantes del mundo. El 12º capítulo de su viaje sirvió como recordatorio de que el poder de la unidad era una fuerza capaz de superar incluso los obstáculos más formidables. Fue un testimonio del potencial de cambio positivo cuando personas y organizaciones unieron fuerzas con una visión compartida de un mundo mejor. A medida que el notable viaje del destinatario se acercaba a su fin, se encontraban en un estado contemplativo, reflexionando sobre el profundo impacto que habían causado en el mundo. Su historia había sido de transformación, generosidad y compromiso inquebrantable para crear un cambio positivo. Habían viajado a aldeas remotas para presenciar la apertura de escuelas,
donde los rostros ansiosos de los niños se iluminaron con esperanza y entusiasmo por un futuro mejor. Habían permanecido junto a las camas del hospital, presenciando la recuperación de los pacientes y el alivio en los ojos de sus familias. Habían marchado junto a activistas, abogando por la justicia social y la igualdad. El viaje filantrópico del destinatario los había llevado a través de continentes y a las vidas de innumerables personas. Les había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia del espíritu humano, la importancia de la empatía y la capacidad de la bondad para curar heridas y elevar a las comunidades. Una de las conclusiones más importantes a las que llegaron fue el efecto dominó de sus acciones. El impacto de su generosidad se extendió mucho más allá de los beneficiarios inmediatos de sus iniciativas. Afectó a familias, comunidades e incluso regiones enteras, creando una reacción en cadena de cambios positivos. También habían aprendido que crear un impacto duradero requería una comprensión profunda de las causas fundamentales de los problemas que intentaban abordar. No bastaba con ofrecer soluciones a corto plazo. Necesitaban invertir en estrategias sostenibles a largo plazo que empoderaran a las personas y las comunidades para salir de la adversidad. Su viaje también les había enseñado la importancia de la adaptabilidad y la innovación. El mundo cambiaba constantemente y el destinatario tuvo que evolucionar sus enfoques de la filantropía para seguir siendo eficaz. Habían adoptado nuevas tecnologías, aprovechado conocimientos basados en datos y explorado soluciones innovadoras a problemas antiguos. A pesar de todo, el destinatario se mantuvo fiel a sus valores fundamentales de compasión, integridad y compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Su inquebrantable dedicación a su misión había inspirado a otros a unirse a la causa, creando una red global de personas y organizaciones dedicadas al cambio positivo. Al recordar su viaje, el destinatario sintió una profunda sensación de gratitud por las oportunidades que se le habían brindado, por el apoyo de sus socios y aliados y por las innumerables vidas que su trabajo había tocado. Fue un recordatorio de que incluso una sola persona, impulsada por un profundo sentido de propósito, podía marcar una diferencia extraordinaria en el mundo. El capítulo 13 sirvió como reflexión sobre las lecciones del viaje y el legado que dejarían. Fue un testimonio del poder duradero de la generosidad, la compasión y el compromiso de crear un futuro mejor para todos. En el penúltimo capítulo de su extraordinario viaje, el destinatario se encontró en un momento crucial de sus esfuerzos filantrópicos. Habían logrado hazañas notables, tocado innumerables vidas y dejado una huella indeleble en el mundo. Ahora había llegado el momento de asegurar su legado y garantizar que su impacto perduraría durante las generaciones venideras. Una de sus principales prioridades fue el establecimiento de una fundación sólida que continuaría con su trabajo filantrópico más allá de su vida. Imaginaron una fundación que se guiaría por los principios y valores que apreciaban, un compromiso con la educación, la atención médica, la justicia social y la conservación del medio ambiente. Para hacer realidad esta visión, reunieron un equipo dedicado de expertos que incluía asesores legales, analistas financieros y profesionales filantrópicos con experiencia. Juntos, sentaron las bases para la estructura, el gobierno y la misión de la fundación. El beneficiario también hizo provisiones para una donación sustancial que proporcionaría una fuente estable de financiación para las iniciativas de la fundación. Querían asegurarse de que la fundación tuviera los recursos que necesitaba para abordar los desafíos más apremiantes del mundo, independientemente de las fluctuaciones económicas. Además de sus contribuciones financieras, el destinatario documentó cuidadosamente sus experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas a lo largo de su viaje filantrópico. Creían que estas historias y conocimientos podrían servir como fuente de inspiración y orientación para futuras generaciones de agentes de cambio. Uno de los aspectos clave para asegurar su legado fue la selección de personas dedicadas para liderar y supervisar las operaciones de la fundación. Buscaron personas que compartieran su pasión, visión y compromiso de generar un impacto positivo. Al liderazgo de la fundación se le confiaría la responsabilidad de defender los valores del destinatario y continuar su misión.
Como parte de su legado, el destinatario también tomó disposiciones para asociaciones y colaboraciones continuas con las organizaciones e iniciativas que habían apoyado a lo largo de su viaje. Querían asegurarse de que el valioso trabajo que se estaba realizando en diversos campos siguiera prosperando y evolucionando. A lo largo de este proceso, el destinatario era muy consciente de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ética. Establecieron mecanismos para garantizar que las operaciones de la Fundación se llevaran a cabo con los más altos estándares de integridad y profesionalismo. El capítulo 14 fue un testimonio de la dedicación del destinatario para dejar un legado duradero de impacto. Fue un reflejo de su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor, no solo para la generación actual, sino para las generaciones venideras. En el capítulo final del extraordinario viaje del destinatario, la atención se centró en la culminación última de sus esfuerzos filantrópicos, un legado que perduraría por la eternidad. El destinatario trabajó incansablemente, dedicó sus recursos y colaboró con innumerables personas y organizaciones para lograr un impacto duradero en el mundo. Con la fundación firmemente establecida y guiada por los valores fundamentales del destinatario, llegó el momento de embarcarse en una nueva fase de su misión. Tenían una visión clara para el futuro, un mundo donde el acceso a la educación fuera un derecho fundamental, donde la atención médica fuera universalmente accesible, donde prevaleciera la justicia social y donde el medio ambiente estuviera protegido para las generaciones venideras. Una de las iniciativas emblemáticas de la Fundación fue la ampliación de las oportunidades educativas. Se lanzaron becas, proyectos de construcción de escuelas y programas de aprendizaje innovadores para empoderar a los estudiantes de comunidades desatendidas. La Fundación también fomentó asociaciones con universidades, instituciones de investigación y educadores para impulsar avances en la educación. La atención sanitaria siguió siendo una piedra angular de su misión. La Fundación continuó apoyando instalaciones médicas, investigaciones sobre tratamientos que salvan vidas e iniciativas destinadas a abordar las disparidades en la atención médica. Su compromiso con la atención sanitaria se extendió a regiones con acceso limitado a servicios médicos, donde las clínicas móviles y los programas de telemedicina tuvieron un impacto significativo. La defensa de la justicia social por parte del destinatario adquirió nuevas dimensiones. Defendieron iniciativas que abordaron las desigualdades sistémicas, apoyaron a las comunidades marginadas y trabajaron para crear una sociedad más equitativa. Las colaboraciones de la Fundación con organizaciones de derechos civiles y formuladores de políticas tenían como objetivo lograr un cambio duradero. La conservación del medio ambiente siguió siendo una prioridad, y la Fundación participó activamente en iniciativas para proteger los hábitats naturales, combatir el cambio climático y promover prácticas sostenibles. Sus esfuerzos se extendieron a crear conciencia sobre cuestiones ambientales y abogar por políticas que salvaguardaran el planeta. A medida que el legado filantrópico del destinatario tomó forma, se sintieron alentados al saber que su impacto se extendería mucho más allá de su vida. Su dedicación a la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ética aseguraron que la Fundación continuara operando con integridad. El viaje del destinatario había sido un testimonio del poder transformador de la generosidad, la compasión y el compromiso inquebrantable para crear un cambio positivo. Fue una historia de esperanza, resiliencia y la creencia duradera de que las personas, trabajando juntas, podrían superar los desafíos más apremiantes del mundo. En el capítulo final de su viaje, el destinatario miró hacia adelante con optimismo, sabiendo que su legado seguiría brillando como un faro de inspiración para las generaciones venideras. Sus esfuerzos filantrópicos serían un testimonio del poder duradero de la filantropía y del potencial ilimitado para un cambio positivo.